El efecto Peter Watson. ¿Por qué los ciegos espirituales no pueden ver el tumulto de pruebas? Hola a todos. Bienvenidos una vez más a un capítulo de su programa Evidencia Sub. Hoy quiero empezar con una pregunta. ¿Buscamos la verdad o simplemente buscamos tener la razón? A mediados del siglo pasado, un hombre llamado Peter Watson demostró que nuestro cerebro prefiere lo segundo. Y esa idea ha sido usada durante años para atacar la fe. Pero hoy quiero darle la vuelta a la tortilla. Quiero que usemos las herramientas de Watson para mirar de frente lo que yo llamo el tumulto de pruebas. Si estás listo para cuestionar no solo lo que crees, sino cómo lo crees, acompáñame en este episodio. Para entender por qué dos personas pueden mirar el mismo objeto y ver realidades opuestas, primero debemos sentarnos a la mesa de uno de los gigantes de la psicología cognitiva del siglo XX, el británico Peter Watson. Si nunca han escuchado su nombre, deben saber que Watson fue el hombre que revolucionó la forma en que entendemos el razonamiento humano en la Universidad de Londres. No era un filósofo de café, era el científico que acuñó el término sesgo de confirmación. Él demostró a través de experimentos rigurosos cómo la tarea de selección que el cerebro humano no es una máquina de buscar la verdad, sino una máquina de buscar la razón. Según Watson, estamos biológicamente programados para filtrar la realidad. Abrazamos lo que nos da la razón y atacamos o ignoramos lo que nos contradice. Ahora bien, muchos críticos de la fe se han armado con las teorías de Watson para intentar invalidar las experiencias de los santos de los últimos días. Nos dice que si vemos evidencias en el Libro de Mormón es simplemente porque nuestro sesgo nos obliga a verlas, y que cualquier tumulto de pruebas es solo una construcción de nuestra mente necesitada de fe. Pero aquí es donde la filosofía de Watson choca contra un muro de realidad histórica que es demasiado sólido para ser ignorado. Porque si bien es cierto que el ser humano puede ser engañado por sus sesgos en un laboratorio de 4 cartas, es imposible explicar mediante un simple error psicológico un fenómeno que altera el curso de la historia y cumple profecías con precisión de cirujano. Hablemos de ese tumulto que mencionamos. Los críticos intentan explicar lo que podríamos llamar la falacia del ladrillo suelto. Buscan un detalle, una palabra, una supuesta inconsistencia, y claman que si ese ladrillo se mueve, todo el edificio de la restauración debe colapsar. Pero ese razonamiento es absurdo y carece de rigor. Un edificio como el de la restauración no es una torre de naipes, es una estructura de acero y concreto armada por miles de piezas que encajan entre sí. ¿Cómo explica la psicología de Watson el fenómeno de Israel? En 1830, cuando José Smith publica el Libro de Mormón y la idea de que los judíos regresaran a Jerusalén, establecieran una nación soberana y resucitaran un idioma que llevaba muerto milenios por el uso cotidiano, era una locura geopolítica. Sin embargo, el Libro de Mormón lo dejó por escrito antes de que cualquier movimiento sionista moderno siquiera soñara con ello. Poco después, en 1841, Orson Hyde, un apóstol del Señor, sube al Monte de los Olivos. No fue a pasear, fue a ejercer el sacerdocio y a dedicar esa tierra para el retorno de un pueblo que el mundo daba por muerto. Pasaron poco más de 100 años, un suspiro, en la cronología de los imperios, y lo que parecería imposible ocurrió paso a paso, exactamente como fue profetizado. Pero el milagro de esa profecía es dual y desafía toda lógica académica. No solo se anunció el retorno físico a la tierra, sino la restauración de un idioma que estaba sepultado bajo milenios en desuso. En 1841, los judíos que regresaban de Alemania, de Polonia o de Rusia no hablaban hebreo entre sí, hablaban yiddish, ladino o las lenguas de sus naciones de origen. El hebreo era una lengua sagrada, pero silenciosa para el día a día. Sin embargo, la profecía era clara: volverían a tener su idioma. Hoy, el hebreo es la lengua vibrante de millones. ¿Cómo pudo un hombre del siglo XIX predecir la resurrección de una lengua muerta en sincronía con el Libro de Mormón? Watson diría que es una conexión forzada, pero la historia nos muestra un hecho sin precedentes. Una lengua que volvió a la vida
justo cuando se abrieron las puertas de la restauración. Esto no es una sola coincidencia, es el cumplimiento de una promesa que requiere mucho más que un sesgo para ser explicada. ¿Es eso un sesgo de confirmación? ¿Es una coincidencia que el reloj de la historia comenzara a correr a favor de Israel justo cuando las llaves del recogimiento fueron restauradas? La probabilidad estadística de que estas coincidencias ocurran simultáneamente es tan baja que la ciencia de Watson se quedan sin respuestas. Y si la profecía no fuera suficiente, miremos a los hombres. Watson decía que la gente se aferra a creencias para evitar el dolor de estar equivocados. Pero los testigos del Libro de Mormón no ganaron comodidad. Ganaron una vida de naufragios, persecuciones, pobreza y desprecio. José Smith no terminó sus días en un palacio rodeado de lujos por su engaño, sino en una celda de Carthage, acribillado por una turba. La historia nos enseña que los hombres mienten por poder, por dinero o por pasiones, pero nadie sostiene una mentira hasta la muerte cuando esa mentira le ha quitado todo, incluyendo a sus hijos y su libertad. Los 3 testigos y los 8 testigos, incluso aquellos que se alejaron de José por conflictos personales, jamás ni bajo amenaza de muerte, ni en la soledad de la vejez dijeron, fue un truco. Eso no es psicología. Eso es un testimonio físico de una realidad que los ojos vieron y las manos palparon. Y es que el tumulto sigue creciendo cuando miramos hacia el desierto. Mientras los críticos de la época de José Smith se burlaban de los detalles geográficos del viaje de Lehi, la arqueología moderna en Yemen ha desenterrado altares de piedras con la inscripción NHM, que datan exactamente de la época del relato y se ubica en el lugar preciso donde el Libro de Mormón sitúa a Naón. Es un punto en un mapa que nadie en 1830 conocía. A esto sumen los quiasmos, esa complejísima estructura poética del hebreo antiguo que satura el texto del Libro de Mormón. José Smith no era un erudito en semítica. Sin embargo, el libro respeta patrones literarios que el mundo académico anglosajón apenas estaba comenzando a redescubrir. ¿Es otro ladrillo suelto o es parte de un diseño que la filosofía de Watson no alcanza a cubrir? No podemos permitir que una filosofía simplista nos dicte que todo es producto de nuestra mente. Hay un tumulto de evidencias desde la estructura de quiasmos en el texto del Libro de Mormón hasta la ubicación de lugares como Naón, en la península arábiga, que encajan con exactitud asombrosa con los descubrimientos arqueológicos modernos. Sí habrá quien diga que esto es solo una casualidad más, pero cuando sumas la primera coincidencia a la centésima, el peso de la evidencia se vuelve una montaña. Watson nos invita a tener la mente abierta para no caer en sesgos y aceptamos el reto. Pero tener la mente abierta también significa reconocer cuando la evidencia supera la teoría. La restauración no se trata de sentimientos aislados o de una fe ciega que ignora los hechos. Se trata de una fe que se nutre de un despliegue de pruebas tan vasto y diverso que desafía cualquier explicación simplista. Aquellos que se quejan analizando a un solo ladrillo se pierden la majestuosidad del templo. Al final, más allá de la psicología y de los laboratorios de Londres, queda una promesa divina que se ha cumplido ante nuestros ojos. No es un sesgo, es la mano de Dios moviendo la historia y el tumulto de evidencias está ahí, para quien tenga el valor de ver el edificio completo. Si ustedes se quedan únicamente con la información de quienes han jurado destruir la fe, verán cada una de estas piezas bajo el microscopio de la duda, buscando la fisura en el ladrillo para ignorar el rascacielos. Es una invitación a la honestidad intelectual. Un juez no dicta sentencia escuchando solo la parte acusadora. Les invitamos a explorar las evidencias de la restauración desde sus propias fuentes. No busquen la verdad sobre la luz en el sótano oscuro. Busquen los nombres, busquen los lugares como Naón. Analicen la poesía hebrea en el texto y vean el tumulto de frente. Porque al final, si el Libro de Mormón es falso, ¿cómo es que tiene tantos aciertos imposibles? La filosofía de Watson nos previene contra el sesgo, pero la verdadera inteligencia nos advierte contra la ceguera voluntaria. El tumulto está ahí. La pregunta es, ¿usted se atrevería a verlo?